Buenos días a todos. De antemano agradecemos la disponibilidad del espacio para acompañarnos en esta nueva entrega de Seminarios WAMBO. Esperamos que sea de su agrado y que genere el valor que esperamos con su construcción. En el sitio web de BPS y en nuestras cuentas de redes sociales podrán validar fechas de otros seminarios que estaremos informando oportunamente, así como eventos pasados con contenido relevante y nuestros newsletters, los cuales también proveen información en torno a la tecnología y a la nueva normalidad. Como este es un seminario participativo, tenemos abiertos nuestro canal de chat y preguntas para atender los aportes e inquietudes en una fase dispuesta para tal fin. Podemos dar inicio. Entonces, el seminario que tenemos para el día de hoy se denomina La demanda de consumo y la tecnología, un cóctel que debe ser perfecto. Nosotros vamos a dar inicio con una frase que todas las empresas en todo el mundo en todo momento pronuncian. Dinero, un bien muy difícil de obtener y aún más difícil de contener. Es difícil obtener el revenue habitual que tenemos en nuestras compañías y es aún más difícil el que él no se diluya de una manera apresurada o precipitada. Normalmente nosotros tenemos unos costos dinámicos que impiden que podamos tener un profit lo exacto que quisiéramos. En algunos momentos, algunos proyectos o algunos productos nos conllevan una elasticidad en costos que nos cohíbe un poco la definición con exactitud de ese profit que tanto anhelamos. Este seminario participativo será moderado por mí, César Ernesto Suárez, consultor senior en metodologías TIC y cofundador de BPS y WAMBO. Reitero, en cualquier momento ustedes pueden consultar, van a tener nuestras redes sociales y nuestro sitio web, en donde tenemos más contenidos de interés y otros tantos seminarios WAMBOX que pueden también entregar información de valor. Vamos a tratar una agenda muy breve y vamos a iniciar con un vistazo a un pasado no tan remoto. Siempre que nos vayamos a referir al pasado, estamos hablando de 2019 para atrás. Algunos datos interesantes de ese pasado no tan remoto. 1/3 de las personas no usaban comercio electrónico. Ahora el 25% de esas personas lo utilizan. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de las personas o de los consumidores, el 8.5 o aproximadamente el 8.5% de esas personas ahora están utilizando comercio electrónico, un dato no menor. De esos datos interesantes también tenemos que un 18% de reducción en llamadas telefónicas para efectos de soporte en personas entre 25 y 44 años de edad. De soporte telefónico. Ahora, el soporte físico o de visita a tiendas se redujo en un 25% para personas entre los 18 y los 25 años. Y en caso contrario, hubo un 9% de crecimiento en soporte online entre personas de 25 a 34 años, lo cual nos invita a pensar que los servicios online o los servicios de e-commerce y atención de soporte han tenido un crecimiento importante y es natural por la situación de confinamiento que vive el mundo. Algunas características globales. Los consumidores tradicionales en el pasado eran consumidores de pago por ver, es decir, visitaban tiendas físicas. Las plataformas tecnológicas, las empresas preferían adquirirlas en propiedad por medio del on-premise y preferían situaciones o plataformas de índole monolítica. Era la tecnología que se presentaba en aquel momento. En aquellos momentos o en el pasado, en un pasado no tan lejano, nosotros no teníamos tecnologías tan en boga como los microservicios y teníamos plataformas con construcciones tradicionales implementadas en servidores o en centros de cómputo en propiedad. No había automatización de actividades, por tal razón se ejecutaban muchas tareas de poco valor hechas por humanos, ¿cierto? En el pasado muchas personas se dedicaban a hacer tareas repetitivas o tareas de índole continuada que hoy en día se pueden ejecutar a través de otro tipo de alternativas automatizables.
En aquel momento los consumidores atendíamos o accedíamos a tiendas físicas, acostumbrábamos a los oferentes a visitar tiendas físicas y ellos se preocupaban por tener amplio inventario en stock en tiendas de atención pública, en tiendas de atención al público, y eso hacía que de pronto digamos que el e-commerce o el soporte online, la venta directa a través de medios electrónicos no fuese tan difundida, sobre todo en países como los países de la región latinoamericana. Había altos costos de adquisición de tecnología y esto va de la mano también de la dependencia de TI en propiedad. Esos dos puntos eran significativos. Adquirir la tecnología era costoso, adquirir plataformas o nuevos servicios tecnológicos era costoso y adicional a ello, las empresas quedaban dependientes de los proveedores de dichos servicios tecnológicos. Entonces esto hacía que los recursos fueran, digamos, los recursos siempre son finitos, pero estos recursos dieran para adquirir menor escalabilidad de plataforma y de ofrecimiento de servicios. Vamos a utilizar un avatar el día de hoy, un avatar que es un ser humano como cualquier otro. Vamos a tratar de caracterizarlo. Muchas personas se podrán sentir identificadas en todos o en algunos de los aspectos de este avatar que vamos a utilizar el día de hoy. Nuestro personaje se va a llamar Mario Itacuá. Mario Itacuá es una persona que cuenta con poco tiempo para sí por sus múltiples obligaciones laborales. Es una persona que simplemente no dispone de tiempo de calidad en el ámbito personal. Es director de TI en un retail. Consumidor de servicios de tecnología, consumidor tradicional de servicios de tecnología, tiene un móvil celular con un plan de datos, tiene internet wifi en su casa, tiene televisión satelital, dentro de su móvil consume servicios bancarios, dentro de su móvil atiende redes sociales, atiende su trabajo por WhatsApp, por diversos tipos de plataformas de chat, tiene una plataforma corporativa o empresarial de colaboración. Es decir, ese es el consumo de tecnología al que accede Mario Itacuá. Es un amante del deporte y de salir a comer con su familia. Esto es una caracterización de su ámbito personal y de sus gustos, de lo que él quiere como persona, como ser humano. Es un comprador habitual de tiendas físicas, a pesar de que es una persona que vive de la tecnología. Sabemos que es el director de tecnologías de la información en un retail. Es una persona escéptica a comprar en sitios a través de portales e-commerce. Es una persona tradicional que prefiere salir, ir en su vehículo, llegar a un centro comercial, visitar las tiendas, palpar los productos. Bueno, prefiere hacer la compra física directamente. Pasamos a nuestro segundo punto, que es vivir la nueva realidad. La nueva realidad que vive Mario Itacuá y que vivimos todos absolutamente. Estamos hablando de la época de crisis. Y en la época de crisis, en Colombia, había el 19,8% de desempleo, se vivía. Era una preocupación latente para todas las personas que como Mario Itacuá dependemos de nuestros trabajos, tenemos incertidumbre industrial, incertidumbre empresarial. En aquel momento llegó la etapa de confinamiento estricto y eso obligó a que, pues digamos, conllevó a que muchas personas quedaran en condición de desempleo, lo cual es un número importante si tenemos en cuenta también la realidad global. En la realidad global, países de primer mundo o países potencias como Estados Unidos tuvieron también tasa de desempleo a doble dígito, cosa que generó un caos laboral importante. Más datos preocupantes durante la época de crisis. El 40% de las personas se vieron afectadas económicamente en el ámbito global. Mario Itacuá es una persona que también se vio afectada en el ámbito global como consecuencia de reducciones salariales y tener que obligar a reducciones salariales a su equipo de trabajo. De igual manera, en todas las industrias en todo el mundo se vieron afectaciones que conllevaron a tener este dato que es no menor. El 40% de las personas se vieron afectadas económicamente. Y otro dato muy crítico, o sea, crítico que no solamente es de la época de pandemia, sino es un dato que se ha venido perpetuando en el tiempo, es que el 90% de los datos globales no son analizados correctamente. Así como Mario, que es una persona que está habituada al sector tecnológico y que definitivamente consume servicios tecnológicos permanentemente, tanto en su trabajo como en su vida personal, nos damos cuenta que
solamente el 10% de la información es aprovechada de manera significativa, de manera importante, lo cual es preocupante porque quiere decir que ese 90% de los datos no solamente no son aprovechados, sino que están haciendo utilización de infraestructura que se convierte en ociosa. Vamos a validar algunas historias durante la época de crisis. La primera, existe incertidumbre industrial en los sectores de retail, como en el que participa nuestro personaje, Mario, en las industrias de los restaurantes, en las industrias del comercio abierto al público, fueron las que más se vieron afectadas, pero en términos generales, todas y cada una de las industrias tuvieron una afectación. Tan solo hubo un pequeño porcentaje o un porcentaje, digamos que pequeño de empresas que estaban preparadas para afrontar una situación como la que vivíamos y tenían una omnicanalidad y una aceleración digital que les permitía ser eficientes en épocas de crisis. El teletrabajo se tuvo como alternativa real. Ya las empresas o las personas que eran escépticas a esta modalidad de trabajo tuvieron que vincularlo a sus vidas de una manera acelerada. La desocupación de sitios físicos también fue algo latente durante la época de crisis. La demanda online, servicios, contenidos y productos creció significativamente porque las personas, al estar en un ámbito de confinamiento, tuvieron que, digamos que, hacer uso de sus máquinas y del uso de Internet, o sea, el Internet como canal de apertura al mundo. El e-commerce y la escasa bancarización era otra historia importante de la crisis. Los portales e-commerce atendían en función de la cantidad de usuarios que los demandaban. Al haber escasa bancarización, especialmente en países latinoamericanos, como el caso de Colombia, pues los portales e-commerce quizás no estaban preparados para atender un alto volumen de usuarios en un momento o en instantes pico de tiempo. Eso conllevó a que las empresas se tuvieran que replantear el tema de plantear servicios omnicanalidad o servicios omnicanal que permitieran con la robustez suficiente para soportar la demanda de los usuarios y los requerimientos de los mismos. Y hubo cambios de hábito en el trabajo. Las personas al pasar a trabajar en sus hogares tuvieron que, digamos que vieron una experiencia de trabajo, un cambio de trabajo también, un cambio de hábito acelerado. Es decir, por ejemplo, las personas que asistíamos a una oficina, teníamos espacios de distensión en nuestro trabajo, o teníamos que visitar clientes y teníamos que movilizarnos y desplazarnos. Ahora teníamos una sucesión continuada de teleconferencias que hacían que en un momento dado la carga laboral se extendiera más allá de límites que debían ser los correctos. Todas estas historias de la crisis afectaron a todas las personas del ámbito laboral y nuestro personaje, nuestro avatar, Mario Itacuar, también se vio afectado y también analizaba todo este tipo de situaciones, como lo hemos hecho todos nosotros. Vamos a poner en contexto, durante la crisis, qué pasó con Mario Itacuar en su aspecto como consumidor y como proveedor. Lo primero, observó y entendió que existía una demanda de oferta online fuera de lo habitual en su negocio de retail. Se dieron cuenta que empezó a haber una demanda desaforada de oferta, una demanda de productos y se conectaban muchos usuarios en un mismo instante de tiempo y que quizás no estaban preparados para soportar esa demanda. Vivió como todos nosotros un confinamiento. Tuvo que adoptar el trabajo remoto con algo de escepticismo, sobre todo porque es una persona que administra un equipo de trabajo y es una persona que era tradicional. Él estaba acostumbrado a ver su equipo de trabajo, a entender las actividades de su equipo en el día a día, a verlo, a dialogar con él, a ley de caminar por un pasillo. Ahora él tenía miedo de que el desempeño de ese equipo de trabajo fuese el óptimo, ya no teniéndolo en un único punto para observación. Realizaba compras no eficientes desde casa. Se dio cuenta que él también es un consumidor de servicios, tuvo que, en una escena de confinamiento, tuvo que hacer uso de las diferentes plataformas para obtener productos y servicios
y se dio cuenta que no eran tan eficientes o no tenían la eficiencia que él hubiese esperado. En el ámbito laboral tuvo un aumento de imprevistos, consecuencia de la alta demanda, que también conllevaron a un aumento de costos. La escalabilidad de las plataformas tuvo que hacerse en tiempo récord, tuvieron que incrementar los costos de soporte y operación, los costos de operación y mantenimiento de las diversas plataformas, porque colapsaban permanentemente. Entonces, todo esto conllevó a que existieran muchos imprevistos y esos imprevistos se tuvieran que solucionar con dinero. Mari Tacuar se convirtió en el cliente que piensa en los clientes. ¿Y por qué pensamos que ese ya es un momento transicional en la vida de Mario? Porque todos y cada una de las industrias deben hoy en día pensar en qué es lo que afecta o qué es lo que lleva a los clientes a adquirir los productos y servicios que adquieren, ¿cierto? Nosotros en el pasado poníamos un producto en una vitrina y esperábamos que el cliente viniera a mí a comprar ese producto. Y era cuando no existía tanta competencia, no había disrupción digital, estábamos con los negocios incumbentes en boga. Entonces, en ese momento, esa era una manera adecuada de atender el mercado. Pero hoy en día, el cliente está primero, tiene muchas opciones, hay una disrupción digital que llevó a crear ecosistemas de negocio y esto hace que nosotros tengamos que pensar en ellos, ponernos en el lugar de ellos, crear personalidades o crear personajes en torno a necesidades reales, necesidades de seres humanos. Mario que es un cliente y un ser humano, pensó también en ponerse en los zapatos de sus clientes y se dio cuenta de lo siguiente, que el soporte realmente era ineficiente, que el soporte de todos los servicios tecnológicos no tenía la suficiencia adecuada. Deficientes cadenas de logística. En el momento de entregar o adquirir un producto o un bien, la cadena de logística de entrega no tenían la precisión que los clientes demandaban, de tal manera que existían inconformidades en ese aspecto. Insuficiente disponibilidad online. No todas las plataformas contaban con los inventarios adecuados y lo suficientemente detallados para que los clientes pudiesen pensar que esos servicios o esos productos podían, digamos, que los llevaran o los motivaran a una decisión de compra. Insatisfacción de los clientes por todos los problemas que conllevaba esto. Escasa calidad transaccional, es decir, también existían muchas fallas en el momento de picos transaccionales para adquisición de productos o de consultas en inventarios, lo cual hacía que los clientes desistieran en su intención de adquirir ciertos productos, y bajos estándares de seguridad. Los clientes tenían miedo de ingresar sus datos, no solamente en los portales de consulta de información, sino también en las pasarelas de pago, porque tenían incertidumbre y escepticismo con respecto a la seguridad en el manejo y en la manipulación de sus datos, de su información. Tercer punto, tecnología y la nueva realidad. En esta etapa ya nos estamos acostumbrando a vivir en la época de crisis. En las anteriores estábamos en un pasado prepandemia, estamos actualmente, luego vivimos una etapa durante la pandemia y la problemática que se vivió en el mismo instante de tiempo, y ahora ya tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Y la tecnología entra a suplir muchas de las necesidades que antes podíamos suplir de manera humana, de manera presencial, de manera física, con desplazamientos. La tecnología entró a apoyar ese tipo de menester. Aquí tenemos un dato importante, y es algo que tenemos que tener en cuenta todas las industrias, todos los empresarios de todas las industrias tenemos que tener en cuenta. Siempre el primer factor o la decisión de compra, una clave para la compra era el precio, el valor de los productos, y prepandemia y pospandemia sigue siéndolo. El 63% de los consumidores compran pensando en el valor de mercado del producto que van a adquirir. Pero démonos cuenta del cambio en los dos siguientes criterios claves de compra. Anteriormente, la confianza en la marca era el segundo ítem de compra más importante. Después del precio venía la marca.
Las personas comprábamos por confianza en una determinada marca y comprábamos ciertos productos motivados por eso. Hoy en día ese ítem pasó a un tercer plano, porque el segundo plano, más importante para los consumidores post pandemia, es la facilidad de compra. Y en esto nosotros tenemos que ser enfáticos, porque esto es la disrupción digital en pleno. Si nosotros hablamos que la facilidad de compra para un consumidor es un criterio importante en su momento de decisión, en la decisión para adquirir un producto, pues nosotros tenemos que proveerle todos los medios posibles para que la experiencia de compra de ese consumidor sea lo mejor posible. Ya estaremos ahondando un poco más en detalle en este ámbito. Bien. Tenemos este dato, y es que el 40% de incremento se incrementó el pago sin contacto, el pago a través de plataformas virtuales. Se incrementó un 40% en la época pospandemia, y es una época pospandemia relativamente reciente. Mario Itacuar y todas las personas que giramos alrededor de la tecnología o vivimos de la tecnología y ofrecemos servicios tecnológicos, nos damos cuenta de esto y tenemos que pensar que tenemos que colocar mayor disponibilidad de nuestros recursos tecnológicos para que ese incremento se vea satisfecho. Y existió un 50% de mayor uso en servicios digitales bancarios, lo cual es importante también porque esto conlleva dos aspectos, eso tiene dos lecturas importantes. La primera es que las personas escépticas como Mario, que no compraban o no utilizaban los e-commerce, ahora se vieron motivados a hacerlo por la cuarentena que estábamos viviendo. Y el otro aspecto importante es que hay bancarización, un crecimiento en la bancarización de las personas que eran escépticas aún al sistema bancario. Existen muchas personas que solamente cuentan con una cuenta de ahorros y no les gusta tener tarjetas de crédito, no les gusta hacer compras online, prefieren manipular el efectivo. Esas personas hoy en día entienden o entendieron que tienen que bancarizarse si quieren acceder a servicios y productos que en el pasado podían atender por medio del efectivo y de la compra física. Transformación digital y nuestra nueva realidad. Entonces vamos a tocar unos aspectos claves de la transformación digital y de cómo las empresas tienen que migrar esos ecosistemas o esos servicios que anteriormente eran incumbentes, llevarlos primero a ser digitales y posteriormente a crear ecosistemas de negocio. El primero es crear ecosistemas en lugar de negocios estáticos o negocios incumbentes. Ya miraremos un poquito más adelante a qué nos referimos con eso. Transaccionalidad digital eficiente, punta a punta. El problema de los servicios digitales y justamente de la desconfianza de los usuarios a la hora de comprar es la seguridad que tienen de que una transacción va a iniciar y concluir de la manera adecuada. Entonces, en muchas ocasiones y muchas compañías, sobre todo en Latinoamérica, no hemos pensado en mejorar este aspecto de nuestro ofrecimiento de servicios y productos, y por esa razón dejamos escapar muchos ingresos y muchos clientes que podrían estar con nosotros, dado este punto que es tan importante. Inteligencia artificial centrada en el cliente. Recordemos que el cliente hoy tiene muchas opciones. El cliente hoy tiene muchas opciones de visualización. La disrupción digital nos ha llevado a un mundo que tiene parte de físico y parte de virtual, y que las personas pueden acceder a cualquier tipo de producto o servicio de manera virtual. Entonces, es importante que yo empiece a entender que esa persona también es un cliente que es más autónomo, es un cliente que ya no depende tanto de que un comercial o un vendedor esté indicándole las cosas y convenciéndolo de que X o Y producto es mejor. El cliente cada vez tiene más autonomía, y en este caso tengo que influenciar una inteligencia artificial o modelar una inteligencia artificial de tal manera que ella misma se encargue de entregarle al cliente y cumplir con sus expectativas y sus necesidades. Catálogos e inventarios robustos. También es importante tener en cuenta esto, porque si yo no tengo todo mi inventario, o por lo menos la parte más importante de él, digitalizada y a la mano, a disposición de los diferentes clientes, pues entonces definitivamente voy a
coartar la capacidad de masificación de mis portales de comercio electrónico. Hacer negocios digitales. Ser digitales es una premisa y una consigna de todas las compañías a nivel global. Entendemos que nosotros tenemos nuestros negocios tradicionales, pero tenemos que volcarnos a que los nuevos ofrecimientos ya sean desde su concepción misma negocios digitales, en ecosistemas de servicio de negocio. Ya miraremos más adelante de qué se trata, de qué hablamos hemos mencionado mucho la palabra ecosistema y creo que con un ejemplo muy breve que vamos a mencionar más adelantito, vamos a poder entender claramente qué es un ecosistema y qué es un negocio incumbente o cuáles son los negocios incumbentes tradicionales. Servicios de logística más eficientes. La cadena de suministros y abastecimiento de los diferentes negocios y la cadena de distribución hacia puerta a puerta, por decirlo de alguna manera, no funcionan de la manera más eficiente posible y especialmente en el mercado latinoamericano. Porque nosotros como consumidores habíamos acostumbrado a los empresarios, a los productores, a ir directamente a las tiendas físicas a adquirir los productos. Pero hoy en día está claro que el cliente post pandemia y el cliente actual, el cliente global, el consumidor global, quiere que su producto llegue a la puerta de su casa. Y en este caso los servicios de logística tienen que mejorar en su eficiencia para que los tiempos de entrega sean los comprometidos con los clientes. Y finalmente, la omnicanalidad como mandamiento. Todas las empresas tienen que pensar que ya no solamente tienen que tener una apertura de una tienda física. Ya tengo que ofrecerle múltiples canales de distribución y de ofrecimiento a los clientes. Y no solamente canales de venta, también canales de soporte. Porque justamente parte de la incertidumbre de los consumidores alrededor de las compras en e-commerce es justamente ese soporte postventa que muchas veces no es el adecuado. Entonces, nosotros tenemos que ofrecer omnicanalidad tanto en los como canal de venta como en canales de soporte y atención. Esta frase es muy importante. Quisiera que digamos que la discutamos y para eso están abiertos los canales de discusión, pero digamos que tenemos que hacer referencia a que la ventaja de ser incumbentes se perdió. La ventaja de ser una empresa incumbente se ha diluido por motivo de la disrupción digital. Así que el mejor camino es migrar a los ecosistemas. ¿Listo? Los ecosistemas de negocio. De ser incumbentes debemos pasar a los ecosistemas de negocio. Las empresas que están naciendo, las startups que están naciendo en este momento y que han venido naciendo en los últimos 4 años, esas empresas ya son digitales. Generalmente son digitales y tenemos unicornios ya los que todos conocemos, empresas como Rappi y bueno, etcétera. Muchos servicios que nacieron digitales y han crecido digitalmente porque son disruptivas. ¿Por qué? Porque tienen prácticas digitales desde su concepción, desde su nacimiento. Entonces, su oferta de servicios ya es digital para un público altamente digital y por esa razón migrar a ellos y crecer en servicios y crear ecosistemas les es muy sencillo. Las empresas que son incumbentes, les cuesta un poco más de trabajo, pero ya han empezado a hacerlo. Y vamos a ver con este ejemplo. Un ecosistema en la mínima expresión. Dejar de ofrecer bienes para pensar en la necesidad que invita al usuario a considerar esos bienes. Pasar de solo ser el dueño del carro y usarlo a desplazarse de un punto A un punto B de la mejor manera. Entonces, pensando en esto, un incumbente, por ejemplo, podría ser una empresa como Ford o una empresa como Volkswagen. Ellos, inicialmente, su negocio tradicional y su negocio incumbente ha sido vender carros. Ellos tienen vitrinas y los clientes van allá porque van a comprar un Ford o van a comprar un Volkswagen, ¿cierto? A ellos no les interesaba el cliente qué iba a hacer con el carro. A ellos lo que les interesaba era vender el carro y su servicio postventa. Eso era todo lo que a ellos les interesaba porque ese era el retorno de sus ingresos. Pero ellos jamás se detuvieron a pensar que el cliente para lo que necesita el carro es para desplazarse de un punto A a un punto B y que el carro realmente es una solución de movilidad. Entonces, ellos empezaron a darse cuenta que debían crear todo un ecosistema, aquí sí, en donde debían plantearse la movilidad de las personas.
y de tal manera que pudieran ofrecer un portafolio de servicios lo suficientemente rico para atender toda la demanda de movilidad que cualquier persona tuviese. Entonces, en este caso, ellos pensaban en que no solamente era vender el carro y digamos que el usuario tuviera que hacerse cargo de servicios postventa, de revisiones y mantenimiento, de parqueaderos, de gasolinas, de bueno, etcétera, ¿cierto? Con todos los costos que esto conlleva, sino que también yo le podía proveer una posibilidad, por ejemplo, de renting, un carro que no fuese de él, que solamente lo tuvieran que consumir bajo demanda. Una posibilidad no solamente de que fuese carro, sino que en horas pico también pudiesen adquirir o acceder a otra alternativa de movilidad más rápida, más ágil quizás, por ejemplo, patinetas eléctricas, ¿cierto? Entonces, en diferentes ciudades, ellos empezaron a volverse una solución de movilidad para los clientes de diversos presupuestos, diversas afinidades, diversos intereses, ¿cierto? Y eso convirtió el servicio convirtió esto que era una venta de carros tradicional en un servicio de movilidad para los diferentes gustos. Un ejemplo muy claro de ello y que todos conocemos es el ejemplo de Blockbuster y Netflix. Un ejemplo de un incumbente, cómo un incumbente sucumbió por no ser digital y por no transformarse digitalmente. Un incumbente como Blockbuster se enfocó en el renting de películas y en las multas que tenía como consecuencia de la no entrega de los discos físicos, y consideró que su negocio nunca iba a migrar. Y resulta que llegó Netflix con una idea disruptiva, siendo una empresa digitalmente desde su concepción, pudo crecer su portafolio de servicios de manera acelerada y muy rápida, y automáticamente aplastó las iniciativas o todos esos negocios incumbentes alrededor del renting de películas o de videos. Entonces, este tipo de cosas nos invitan a pensar que nosotros tenemos un negocio incumbente, tenemos una oportunidad de mejora en este instante, podemos transformar nuestros negocios a ser digitales, llevarlos a ese mundo virtual que los clientes o los usuarios actuales están demandando, y podemos continuar con nuestro negocio incumbente metiéndolo dentro de un ecosistema de servicio que puede ser muchísimo más completo y que puede abarcar un espectro de mercado mucho más grande. Volvemos con nuestro avatar, Mario Itacuar. Y Mario Itacuar ya, después de hacer un análisis, después de vivir la problemática, después de estar acostumbrado a un pasado, vivir un problema, un problema inmediato con una situación de crisis y empezar a pensar algunas cosas, ya él tomó la decisión de realizar actividades, de hacer acciones, de ejecutar, y vinieron unos vientos de cambio para él. Lo primero, identificación de puntos vitales del negocio. Él empezó a identificar que tenía que mejorar su infraestructura tecnológica y que tenía que apoyar o respaldar en mejor medida esos puntos vitales que impidieran o que posibilitaran la total disponibilidad de los servicios y canales digitales que estaba proveyendo. Aprovechamiento del OPEX. Y en este caso es muy importante. Anteriormente, todas las empresas, como hablábamos anteriormente, querían las plataformas en propiedad. Hacían comités de inversión para tener capital de inversión por medio de CAPEX y adquirir soluciones y plataformas o servicios directamente, comprar los servicios en propiedad, implementarlos en sus propias centrales de datos. Y el OPEX lo tenían para solamente actividades de soporte y actualización. En este caso, el OPEX se está transformando a ser un actor de generación de ingresos. ¿Por qué razón? Porque el OPEX ya se convirtió en un costo de producción asociado a la adquisición de servicios completos, totales, ¿cierto? Y en este caso nosotros tenemos que pensar que él empezó a utilizar servicios por consumo, a contratar servicios tanto en nube como servicios servicios alternos, satélites, a su operación core de negocio. Medición de eficiencia del trabajo remoto. Él entendía que ya el trabajo remoto era algo que llegó para quedarse, y entonces empezó a establecer qué indicadores debía utilizar y medir a su equipo para definir si ese equipo estaba trabajando o entregando digamos, la eficiencia que él esperaba o que demandaba el departamento o el área de tecnología de su retail. Colocación de múltiples canales de venta y soporte, la omnicanalidad de la que hablábamos anteriormente. La digitalización del inventario, la conversión de ese inventario, la digitalización para ofrecerlo y para poderlo mostrar a sus clientes, y con el nivel de detalle que ellos demandan, con el nivel de inteligencia artificial que ellos demandan, porque no solamente ahora es ver un producto expuesto en un e-commerce y
vea un carrito de compra, sino que yo tengo que vivir toda una experiencia en torno a todo lo que gira, en torno a lo que gira ese producto y llevarme a una decisión de compra, ¿cierto? Porque existen realidades aumentadas, existen compradores virtuales, existen muchas alternativas para poder casi que palpar los productos, casi que poder ver su textura, casi que poderlos olfatear, poderlos saborear. Entonces, ese tipo de cosas se logran si yo tengo una digitalización de mi inventario lo más adecuada posible. Y la automatización de tareas. Esas tareas repetitivas que eran ejecutadas en el pasado por humanos, es mejor dejárselas a una máquina que las ejecute y a los humanos darle más labores de índole táctico, de análisis, de estrategia, de estadística, donde los humanos aportamos más, donde todavía la tecnología no nos puede reemplazar. Cuarto punto, el X as a Service y sus beneficios. Entonces vamos a ver ya cómo Mario, después de identificar esos puntos, esos vientos de cambio, haber entendido toda la problemática, ahora ya tiene que empezar a validar qué va a consumir y cómo lo va a hacer. Vamos a mirar estas estadísticas iniciales. Démonos cuenta de esta torta en donde nos muestra 4 hitos fundamentales de la ocurrencia en las diferentes empresas a nivel global. El 10% de las empresas vivieron una situación catastrófica por consecuencia de la pandemia. El 35% vivieron una situación severa de alto impacto. El 40% se vieron ligeramente afectadas y hubo solamente el 15% de ganadores. Recuerdan que habíamos hablado en el pasado que íbamos a destacar un poco ese pequeño porcentaje de compañías que se vieron beneficiadas con la pandemia, bueno, beneficiadas en el sano término del crecimiento de la evolución industrial. Estamos hablando que el 15% de compañías que estaban preparadas digitalmente para atender la masa de usuarios y los requerimientos de los clientes en una situación de confinamiento o en una situación excepcional, fueron las que se vieron beneficiadas con el tema. ¿Y por qué? Porque ese comprador físico, al no poder ir a una tienda, tuvo que comprar los productos en algún lado, en algún lugar los tenía que comprar. Esas empresas que tenían anteriormente un espectro de mercado, vieron que su espectro de mercado creció porque esos compradores de la competencia que no estaba preparada para atender digitalmente a sus clientes, tuvo que entregarlos o dejarlos en libertad de decidir, y ellos llegaron a estas compañías que pudieron montar sus negocios e-commerce de una manera adecuada. El 40% de las organizaciones espera cambiar su oferta de producto o servicio en los próximos 3 años. Entonces, pues este es un dato también importante. El 17% de las empresas reportaron un incremento en su presupuesto de RPA para automatización, para labores de automatización. RPA es Robotic Planning Automation, y es una Process Automation, y es una plataforma que sirve para automatizar actividades y tareas con cierto grado de precisión. Las empresas cognitivas de hoy cuentan con omnicanalidad, inteligencia artificial orientada al cliente, agilidad, implementación por medio de metodologías ágiles en cuanto a análisis e implementación de servicios y proyectos, consumo de X as a Service, de cualquier cosa como servicio, automatización y monitoreo de negocio. ¿Qué es el X as a Service? Es cualquier cosa como servicio. Es lo mismo pero diferente. ¿Y por qué decimos esto? Soluciones potentes y consultivas, con pagos fijos mensuales, y tienen como característica fundamental tener un crecimiento controlado, sin TI que crezca de manera ociosa. Ya miraremos un poquito más en detalle qué tiene. Esta flor que tenemos aquí en esta lámina nos dice todas las características del X as a Service, y las vamos a pasar de una manera muy concreta y muy rápida. Servicios satélites por consumo. Todos los servicios que son satélite en torno a mi core de negocio deberían ser adquiridos bajo la modalidad de cualquier cosa como servicio. Los servicios core de negocio los puedo colocar como servicio o los puedo colocar en propiedad. ¿Por qué? Porque ahí tengo la inteligencia de mi negocio, lo que me hace diferente. Lo que me hace diferente debo tenerlo como secreto industrial. Todo lo demás lo adquiero o lo consumo a través de servicios.
La TI por consumo, así esté en nube o esté en estado físico, debo tratar de tener la tecnología de la información por consumo, que los costos sean por consumo, lo que pago por lo que utilizo, no por infraestructura ociosa. La exposición de servicios, debo estar preparado para exponer servicios y que cuando un proveedor corta un contrato con un proveedor, tengo el servicio expuesto para que se conecte otro proveedor y automáticamente pueda seguir continuando sin ningún problema. Dejo de tener depreciación de TI porque no tengo infraestructura. No tengo infraestructura en propiedad, entonces no existe la depreciación de TI. Servicio especializado por plataforma, porque cada proveedor que me entrega cada servicio para consumir tiene sus especialistas, tiene la consultoría, tiene el soporte adecuado, tiene la capacidad de operación y administración que demando. Entonces, no necesito especializar personal, no voy a incurrir en esos costos de rotación que son tan complejos para las compañías. Diseño, implementación, operación, administración y soporte, todo incluido en un único paquete, en un único contrato. También es un beneficio del X as a Service. Servicios adquiridos con OPEX, eso también es importante. No tengo que ir a amplios o complejos comités de inversión. Y flexibilidad en transición hacia los ecosistemas. Eso también es otra cosa importante. El X as a Service o el cualquier cosa como servicio tiene una transición natural hacia la creación de ecosistemas, como el caso de Netflix, como el caso de Rappi. Música para los oídos. Costos fijos, retornos de inversión claros y predicción de utilidad con alta precisión con alta precisión. Es importante que las compañías deleguemos esos costos dinámicos, esos costos variables que generan incertidumbre a la hora de calcular mi profit o de proyectar mi profit, por costos fijos que me permiten tener un profit con mayor exactitud. Me permiten proyectar un profit con mayor exactitud porque tengo claros los hitos de crecimiento, ¿cierto? Cuando yo adquiero las cosas como servicio, tengo claro cómo voy a crecer y tengo claro cuál va a ser mi costo de operación. Cuando tengo plataformas en propiedad, tengo muchos costos dinámicos que realmente pueden hacer que en un determinado negocio o servicio las utilidades no sean las adecuadas. Mario Itacuar como actor de cambio. Entonces, como actor de cambio ya post pandemia y ya en una situación ideal, Mario Itacuar en su retail logró lo siguiente: servicios altamente disponibles, omnicanalidad funcionando en rieles, clientes satisfechos en sus necesidades reales, atendidos de manera personalizada por medio de una inteligencia artificial eficiente, inventarios actualizados y con la suficiente escalabilidad para poder aportar y crecer nuevos servicios de manera rápida y eficiente. Soporte consultivo 7x24 y respaldado con SLAs de negocio. Trabajo humano táctico y analítico debido a la automatización. Ya las personas no se concentraban en hacer tareas repetitivas, aburridoras a lo largo del tiempo, sino que aproveché más ese personal, esa capacidad de innovación que tenemos los seres humanos para poder identificar nuevas líneas de negocio, crecimiento y mejora continua. Y ahora, ya después de todo esto, vamos a ver a Mario Itacuar como ser humano, como el ser humano que es, como cada uno de nosotros. Ahora ve los deportes solo por TV por el momento, porque todavía estamos en una época de pandemia. Es un repostero amateur con la escuela del mundo a la mano. Consume más tecnología, confía más en lo que la tecnología le puede entregar y se dedicó a la repostería y encontró otra gran pasión. Es un padre y esposo ejemplar, planea vacaciones en línea, reitero, como ya consume, es un consumidor ávido de servicios, entonces ahora compra cosas y está planeando sus próximas vacaciones. Es un amante del café y los atardeceres desde un balcón, tiene tiempo para hacerlo, para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, y su buen proceder le permite trabajar para vivir. Tenemos para finalizar un caso de éxito de X as a Service. Tenemos el caso de detección de los emails duplicados con SaaS, con una plataforma de X as a Service, y lo vamos a describir de manera muy breve. Se suscribieron contratos con todos los operadores de telefonía móvil en Colombia, físicos y virtuales, para detectar el fraude de los emails duplicados y reportarlos. Es una plataforma de X as a Service en estado puro y tiene 3 características fundamentales. La primera, detección automática de emails y los reportes.
reportes hacia todos los operadores móviles, tanto físicos como virtuales, y la entrega de informes a entes regulatorios y de control como el Ministerio de las Telecomunicaciones y como la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El monitoreo de TI de toda esa infraestructura se realiza con una plataforma de monitoreo de APM que se llama OneBox, y la mesa de servicio también para atención de requerimientos de servicio y atención de casos de soporte también se realiza con una plataforma de OneBox llamada UDESK. Entonces, estas son las tres características fundamentales de ese servicio. ¿Y por qué mostramos el éxito como plataforma de X as a Service? Como no en propiedad para todos los operadores, sino solamente la pagan por consumo, que tienen un 100% de disponibilidad a lo largo de 3 años de contrato y una satisfacción total del servicio, con miras de renovación y prórroga. Entonces, como nos podemos dar cuenta, este es un vivo ejemplo de que la modalidad cualquier cosa como servicio funciona de manera eficiente y perfecta porque permite que tengamos infraestructura tanto física como en nube, virtual, con licencias, los productos que queramos, soluciones hechas a medida pero la única diferencia es que no tenemos que pagarlas en propiedad, sino que las podemos adquirir como servicio y de una manera más distendida, de una manera más transaccional, de manera que la podemos cuantificar más eficientemente de cara a la colocación de servicios que hacemos hacia nuestros clientes finales. En este momento vamos a dar espacio para los aportes y las preguntas. Vamos a revisar un tanto las preguntas que tenemos y las vamos a contestar. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo identifico que puedo contratar como servicio dentro de mi compañía y que debo mantener como propio? Bueno, la respuesta es digamos que no es tan sencilla, es más sencillo decirlo que hacerlo, pero definitivamente demanda de un acompañamiento consultivo. Pero lo importante del asunto es que todo lo que tiene que ver con tu core de negocio y las reglas de tu negocio debería sí que tenerlo en un ambiente propio. También lo podrías tener por ejemplo, en una virtualización en un sistema en nube, tanto híbrido como privado pública. Pero la intención es que esas plataformas las plataformas que tengan la inteligencia de negocio sean tuyas, pero por ejemplo plataformas como pasarelas de pagos, plataformas como un CRM, plataformas como portales de visualización o de visita, plataformas como conexión con otros comercios electrónicos tipo, no sé, Mercado Libre, si tú quieres colocar tu marca en un Mercado Libre, ese tipo de servicios, tercerizarlos, porque son servicios que al final funcionan de una manera eficiente, ya tienen unos SLAs, unos contratos de nivel de servicio lo suficientemente adecuados como para que tú puedas, digamos, lo suficientemente benéficos para ti como empresario, como para que puedas, digamos, que puedan llevarte a contratar ese tipo de servicios. Plataformas de monitoreo y gestión, por ejemplo, plataformas incluso transaccionales. Tú puedes hacer una transacción por múltiples aplicaciones o puedes tener una transacción centralizada en un bus de integración. Por ejemplo, ese bus de integración y esa plataforma transaccional, tú la puedes tercerizar. Entonces, muchas de las cosas, muchos de los aspectos de tu negocio los puedes tercerizar y de una manera muy eficiente. Otra pregunta. ¿Cómo mido la satisfacción de mis clientes sabiendo que mi cadena de valor está partida en propia y X as a Service? Listo. Nosotros, en este caso, nosotros con los clientes, nosotros siempre tenemos que suscribir acuerdos de nivel de servicio o contratos o condiciones dentro del ofrecimiento de productos y servicios que tengamos con nuestros clientes. Lo más importante para validar la satisfacción es que respetemos esos acuerdos y no los incumplamos. Por ejemplo, si yo soy no sé, tengo una cadena de suministro de productos y me comprometo a entregar un producto en una determinada fecha, pues que esa fecha se cumpla, ¿cierto? Y para ello tengo que tener toda una plataforma transaccional lo suficientemente eficiente para que pueda activar múltiples sistemas y que esa despache a una cadena de logística y trabajo en campo o workforce que permita que esos tiempos se puedan cumplir. Eso es lo más importante para poder nosotros pensar que estamos cumpliendo con los SLAs y por tanto existe una satisfacción de nuestros clientes. Sin embargo, nosotros también podemos plantear cuestionarios de satisfacción digamos con cierta periodicidad
a nuestros servicios, o podemos entregar un cuestionario de satisfacción de servicio a cada uno de nuestros clientes en un momento dado para que él consulte, para que él conteste sus preguntas, reporte sus comentarios alrededor del servicio que le estoy ofreciendo y evidentemente haciendo respeto a los comentarios del cliente, yo siempre tenga ciclos de mejora continua para poder atender esto de manera eficiente. ¿Cómo puede tener control de un servicio contratado y qué en esta situación debe ser llevado de manera remota? ¿Cómo puede tener control de un servicio contratado y que en esta situación debe ser llevado de manera remota? Bueno, pues es decir, si entiendo, si tuve una correcta comprensión de la pregunta, lo que estamos queriendo validar es cómo puedo entender, cómo puedo tener control de un servicio que contraté con un tercero y adicional, cómo puede ser llevado esto de manera remota si tiene que tener algún control de mi equipo dentro de mi equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, el servicio contratado simplemente se puede tener control porque nosotros podemos, digamos, dentro de la adquisición de productos de cualquier cosa como servicio, se pueden tener diversas necesidades. Entonces, puedo tercerizar completamente el servicio, en donde en ese caso simplemente recibo una entrega de información, un informe, un reporte, un canal de comunicación, etcétera. O puedo también tener un consumo de servicios y una operación interna, pero que toda la administración, implementación y actualización de esa solución y ese servicio quede en manos de mi oferente, del tercero, de la empresa que me está suministrando el servicio. Entonces, en este caso, si yo quiero tener control de un servicio que contraté, pues yo podría hacer uso de la operación con que cuento, de las personas de operación que operen ese servicio, pero toda la fase de actualización, soporte, mantenimiento, disponibilidad, crecimiento, quede a cargo del oferente y del tercero. Es decir, ese tipo de soluciones van un poco más allá que el infraestructura como servicio o el software as a service tradicional, en donde te entregan una plataforma de software, está disponible en una nube y ya tú tienes que contratar la consultoría, tienes que contratar el mantenimiento de esa plataforma, la disponibilidad también es tuya en muchos de los casos, la configuración de esa plataforma pasa a recaer como responsabilidad tuya. En el caso del X as a Service, pues un equipo de consultoría hace toda la configuración cumpliendo con los requerimientos de tu negocio y todas las actualizaciones y crecimientos y esas cosas también recaen sobre el servicio, ¿no? Dentro del contrato de servicio. Tú simplemente operas la plataforma. Entonces, bueno, esas eran las preguntas que teníamos al momento. Creo que no tenemos más preguntas. No sé si surja alguna otra pregunta o algún aporte que alguno de nuestros participantes quiera hacer en este momento. ¿Cómo mido la satisfacción de mis clientes sabiendo que mi cadena de valor está partida en propia y SaaS? Bueno, la satisfacción de los clientes, bueno, una pregunta rápida, una respuesta rápida. La satisfacción de los clientes se mide simplemente por los acuerdos de nivel de servicio que yo suscribo con ellos, reitero. Yo siempre tengo que, al final, no le puedo delegar a mi cliente el tema, mi cadena de valor, todo mi ofrecimiento de producto y servicio. Tengo que asumir yo digamos, los tiempos de respuesta que tengo dentro de esa cadena de valor para poderme comprometer con unas entregas a mi cliente final. Y yo simplemente suscribo unos acuerdos con ese cliente final y tengo que hacer honor a ellos, tengo que respetarlos. Entonces, digamos que cuando tengo una cadena SaaS, tengo que entender cuáles son los acuerdos de nivel de servicio que tienen mis proveedores conmigo para yo poder después crear los SLAs hacia mis clientes finales. ¿Listo? Entonces, esa es la manera adecuada de hacerlo, de manera que mis clientes siempre se sientan bien atendidos y que pues que tienen una cara visible con la que contrataron el servicio, que es conmigo, que es con la empresa, con mi empresa, en este caso. No sé si tenemos alguna otra pregunta o algún otro aporte, alguna otra inquietud que pueda surgir. Bueno, creo que nos extendimos un poquitito en el tiempo. Agradecemos mucho la participación, el apoyo al webinar, la demanda de consumo y la tecnología, un cóctel que debe ser perfecto. Esperamos que la información sea relevante, haya sido relevante y de interés. Tenemos
postularemos más información en nuestras redes sociales y nuestro sitio web o nuestro newsletter con más seminarios One de interés. Agradecemos todos los aportes y las preguntas que hicieron el día de hoy. Están los datos de contacto en esta pantalla. De todas maneras, esta sesión está siendo grabada y va a quedar para consulta offline en cualquier momento, en el momento que lo requieran. Muchísimas gracias a todos por su participación. Agradecemos mucho y los esperamos en una próxima entrega de Seminarios One.